Vamos a empezar la reunión, si gustan, a partir de este momento. Antes que nada, les notifico que vamos a estar grabando la sesión, para que ustedes estén enteradas, y el motivo por cual vamos a grabar la sesión es para que todo lo que hablemos aquí podamos hacerlo llegar a los padres de familia y así, de alguna manera, evitarles, ¿verdad?, después el tener que socializar, el tener que en un momento dado recordar, a ver qué se dijo, cómo se dijo, ay, a ver esto cómo estuvo, y que sea como lo menos estresante también para ustedes, porque sabemos que en estas semanas la labor de ustedes de comunicación, de notificar a los padres de familia los pasos que se están dando, pues de alguna manera pues también ha implicado una serie de desgaste, dedicar tiempo, y entonces creemos que grabando la sesión podemos facilitarles un poco también la vida, la existencia, y ya si hay alguna duda un poquito más puntual, pues ya directamente cada una de ustedes con los papás del grupo, pues poder aclarar, ¿verdad? Si fuera algo sencillo, si fuera necesario una aclaración mayor, pues con todo gusto saben que pueden acudir a cualquiera de las instancias, ¿verdad? Luisa, jefaturas, maestros, en fin, ¿verdad? Con dirección académica, dirección general, estamos para servirles. Entonces, por esa razón, grabamos. Bien, pues ya nos estuvimos dando la bienvenida. Nuevamente, bienvenidas a todas y cada una de ustedes. Gracias por estar aquí, por dedicar esta tarde, ¿verdad? Sabemos que implica dejar de realizar actividades, que en este momento pues es muy preciado el tiempo y todos estamos con muchas cosas. Desde luego también mi agradecimiento a Luisa y a Aura, que dedican pues, parte de su tarde, ¿verdad? Y tienen también que dejar otras actividades para poder tener este espacio y esta charla con ustedes. Y mi gratitud a cada una de ustedes por lo que ya decía. Sé muy bien que en estas semanas, pues la labor que ustedes han realizado como mamás representantes frente al grupo ha sido sumamente importante, sumamente significativa, y de alguna manera ustedes, como parte de la comunidad educativa, pues han ayudado, ¿verdad?, a ir bajando la información. Gracias, y con esta esperanza de que estén todas muy bien, lo mismo en casa, gozando de mucha salud, pues iniciamos la reunión, ¿verdad? La reunión obedece sobre todo a, como ustedes saben, hace algunas semanas tuvimos una primer charla café, ¿verdad?, en línea con un experto en educación no presencial. Él nos estuvo dando una parte teórica. A partir de esa charla hubo una serie de preguntas de los padres de familia que estuvieron participando ese día. En el chat se manifestaron alrededor de unas 40 inquietudes entre preguntas, peticiones, inquietudes, y entonces del chat estuvimos sacando todas las preguntas, ¿sí? Nosotros quedamos de dar respuesta y de hacer llegar la información en breve, y esta videollamada, esta charla que vamos a tener, es la respuesta a esa conferencia. Es un ejercicio académico, ¿verdad? Estuvo la ponencia del experto, las inquietudes de ustedes. Lo que hicimos después fue tomar toda la serie de preguntas, no descartamos ninguna, agruparlas. Había algunas preguntas que, expresadas de manera diferente, la idea era básicamente la misma. Agrupamos las preguntas y esas preguntas sistematizamos la información para podérselas presentar a ustedes de una manera sistematizada, ordenada, clara, poniendo las inquietudes de ustedes, la presentación del ponente y lo que en la institución estamos realizando en el día a día, para que quede muy claro cuál es el rumbo que ha tomado la institución, cuál es la estrategia a seguir durante esta cuarentena, ¿verdad? Y el por qué hemos optado y estamos realizando lo que estamos realizando, ¿sí? Entonces, ese es un poco el encuadre de la reunión.
A continuación, la maestra Aura Paulina, nuestra directora académica, encargada de la dirección académica desde preescolar a bachillerato, va a tener el uso de la palabra, nos presentará la información, va a responder a estas inquietudes, insisto, de manera sistematizada. Después de su presentación, abriremos un poco el uso de la palabra, ¿verdad? Por si hay todavía alguna inquietud, algo que aclarar, ¿verdad? Algo que platicar, y con todo gusto abrimos el espacio para diálogo. Y estaremos terminando la reunión alrededor de las 7 de la tarde, quizá pasaditas, dependiendo cuántas preguntas haya, pero es un poco el diálogo fluido y ágil. No queremos tampoco extender mucho para que en la grabación que mandemos a los papás sea de fácil acceso, ¿no? Y tengan la información de manera accesible, ¿sí? Entonces, creo que ya todos apagaron el micrófono. Cedo la palabra a la maestra Aura Paulina, nuestra directora académica, y cuando ella termine, abrimos el espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, a mí me da mucho gusto saludarlos. Usualmente trabajamos tras bambalinas, entonces casi no ubico de repente rostros por algunos eventos, etcétera, pero no nombres. Entonces, en el momento de preguntas, ahí les pido una disculpa porque tal vez voy a pedirle a Luisa que me sople un poquito sus nombres, porque yo solo veo los nombres de sus chaparros, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecerle su tiempo, agradecerle su tarde. Y la intención es un poquito justamente explicar o dar respuesta a algunas inquietudes que se presentaron en el espacio de Charla Café, cuyo objetivo era prácticamente tener un repertorio compartido, ¿no? Un vocabulario común, poder hablar exactamente de lo mismo. Pareciera que uno habla de lo mismo, pero resulta que pues a veces lo que yo entiendo por una cosa, ustedes lo entienden por otra, Luisa por otra, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito la idea del equipo académico era justamente empezar con charlas café, que ahora le vamos a llamar charlas café académicas, para que no haya una confusión por ahí de por qué no les damos chance de hablar. Es complicado en un espacio donde hay 120 personas que todos podamos hablar, ¿no? Justo para evitar el desorden. Entonces, bueno, un poco la idea de esas charlas es acercarlos a expertos, tanto a profesores en el área de capacitación, como ustedes, para tener un repertorio compartido, un vocabulario común. Un poquito en la junta de la mañana les hacía la analogía a las mamás de preescolar, que por ahí anda un meme o un videíto en Facebook, ¿no? De justamente un fragmento del Chavo del Ocho, en donde está Chavo del Ocho con Don Ramón, y él le trata de explicar qué es jugar bolos, ¿no? Qué es jugar boliche, y bueno, él empieza a hacer la descripción de que es una mesa muy larga de 20 metros, y el Chavo del Ocho se imagina los 20 metros de mesa, ¿no? Van a tirar unos pinos y él se imagina los pinos tal cual, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo chusco, pero en realidad nos pasa, ¿no? Nos pasa por diferentes situaciones, y la intención un poco de esas charlas café es empezar a hablar de las mismas cosas, entendiendo lo mismo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a presentarles, les voy a compartir pantalla, es justamente cuál fue o cuál es la estrategia que el instituto pensó para esta contingencia, cómo continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y lo voy a ir ligando con la presentación que nos hizo el doctor Rodrigo. No sé, y ahí sí me gustaría igual que medio levanten la mano, si todas las que están en esta reunión pudieron escuchar la charla, para darme una idea hasta dónde retomar o desde dónde retomar. No sé, ok, 1, 2, 3, ok, 3. Las demás no pudieron en el momento, no sé si 4, muy bien. Ya les llegó, espero, el video. Por ahí se les compartió, sé que andan ocupadísimas, pero bueno, quien tenga la inquietud de conocer un poquito más, estaría padre para que sea más clara la explicación que voy a dar justo en este momento. Entonces, bueno, voy a retomar rapidísimo, básicamente 3 puntos para poder entrar y que no sea como una explicación extraña, sino justamente vincularla con la charla café académica. Y bueno, prácticamente el doctor Rodrigo lo que nos compartió es cómo hay diferentes
formas, ¿no?, de hacer educación no presencial. Justamente nos hablaba, bueno, la educación presencial es a la que estamos acostumbrados, la que tenemos, la que ahorita nos quitaron, ¿no? Y la educación no presencial, bueno, se puede, digamos, hay diferentes formas, ¿no? De ahí que está la educación a distancia, que es algo que ha manejado muchísimo la Secretaría de Educación Pública, ¿no? La educación virtual y la educación en línea. Prácticamente la educación en línea es aquello que retoma un poquito de educación a distancia y un poquito de educación virtual, y es justamente la que como institución decidimos no solo proponer, sino trasladar totalmente nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje mientras ocurre esta cuarentena, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, prácticamente ahorita voy a compartir pantalla. Por ahí, si alguien no la puede ver, con toda confianza abre su micrófono y me lo dice. Ahí voy, que estas cuestiones de tecnología también luego nos fallan un poquitín. Ok. Bueno, lo que ustedes van a ver en pantalla, ¿todos pueden verlo? Ya, a partir de este momento se está descargando, ya está. Perfecto. Bueno, es justamente esta parte que... Perdón, ahora lo puedes hacer un poquito más grande y si no, también cada quien puede agrandarlo según sus necesidades. Sí, no, de hecho lo voy a hacer un poquito más grande, nada más sí quería que vieran como justamente que tratamos de hacer por ahí una infografía para que quedara un poquito más claro. Sé que no todos tenemos buena vista, empezando por mí, entonces lo voy a hacer un poquito más grande. Y bueno, justamente la pregunta que yo creo que englobaba un montón de dudas que se hacía por ahí en el chat, es justamente a partir del COVID, ¿qué se ha hecho en el instituto, no? Y bueno, de ahí que justamente sea explicar que, bueno, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje no podía ser detenido, ¿no? Como colegio, y bueno, no solo nos pasó a nosotros, sino en general, pues tuvimos rápido que tomar decisiones de qué forma asumir de estas tres formas no presenciales que pudiera ser más congruente tanto con el modelo pedagógico, en este caso en el instituto. Justamente lo que promovemos es que nuestro enfoque es constructivista, que hay ciertas metodologías que lo que permiten es que el chico pueda aprender y construir su propio conocimiento en colaboración con sus compañeros, etcétera. Y con la misión, ¿no? Que tiene muy claro que queremos formar chicos con pensamiento crítico, que sean creativos, que puedan colaborar y que estas características les permitan transformar su comunidad, su sociedad, en una comunidad participativa, solidaria, hospitalaria, inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente vimos que la educación en línea podía ser una opción que empatara con este modelo pedagógico del colegio y con nuestra misión, porque veíamos 5 características importantes. Yo lo que les voy a explicar, obviamente no es lo que explicó el doctor Rodrigo, pero sí quiero vincularlo para que más o menos ubiquemos por qué se están gestionando también estos espacios educativos con ustedes. Y obviamente dando una explicación ya en la práctica y en lo operativo, ¿no? Bueno, de esas 5 características, una obviamente tiene que ver con la mediación tecnológica. Como ustedes saben, en procesos académicos que tienen enfoque constructivista, el maestro deja de ser justamente el profesor que yo creo que a la mayoría nos tocó, que tal cual era el que lo sabía todo y el que vaciaba todo su conocimiento en nuestras pequeñas mentes que no sabían nada, ¿no? Ese es un sistema tradicional, es decir, el maestro lo sabe todo, el maestro lo dirige todo, y el maestro usualmente lo que hace es anclarse en compartir conocimientos, ¿no? Para que nosotros guardemos información, ¿no? En la parte tradicional. Pero en un modelo en donde queremos que el chico construya su propio conocimiento, pues ahí el maestro se convierte en un mediador. ¿Qué es eso de ser un mediador? Pues prácticamente es alguien que coloca un ambiente de aprendizaje, entre los académicos le decimos un andamiaje,
¿no? Pero es decir, las condiciones para que el chico con diferentes recursos y diferente tipo de interacciones, tanto del profesor hacia él como de sus compañeros hacia él, pueda construir su propio conocimiento. Ese es el tipo de mediación que se hace en un aula cuando estamos todos presencialmente, ¿no? Pero con todo esto, pues la mediación se modifica y yo podría decir que se modifica en dos grandes ramas. Una que voy a explicar ahorita, que es la mediación tecnológica, y otra que tiene que ver con la tutoría. El maestro se convierte en un tutor y eso también tiene implicaciones, obviamente, ¿no? Pero bueno, la mediación tecnológica, ¿qué es? No es otra cosa que sí, es virtual, es decir, hay un aparato, en este caso una computadora, un iPad, un celular, que me permite tener cierta interacción, pero aparte está centrada en recursos de tecnología Internet. ¿Qué significa? Bueno, que no solo uso la computadora, sino que puedo ingresar a todos los recursos que me da el Internet, ¿no? Correos electrónicos, justamente periódicos electrónicos, páginas, videos, juegos, etcétera. Ya no me quedo solamente en que estoy en interacción con un aparato electrónico, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, ¿qué hizo el colegio? Primaria y preescolar no había tenido el gusto de trabajar con alguna plataforma justamente en la parte educativa, no así, ¿no? Secundaria y prepa ya tenía un poquito más de experiencia, prepa sobre todo en el uso de Classroom, pero se decide que vamos a utilizar el Classroom, que es una plataforma que lo que permite es abrir cursos tal cual en línea. Por eso se le pidió a cada maestra que abriera un curso de cada una de las asignaturas, ¿no? Uno de matemáticas, uno de español, uno de historia, quien tiene historia, geografía, ciencias naturales. ¿Por qué? Uno, por mayor orden, pero dos, porque justamente no se trata de una plataforma para subir tareas, ¿no? Sino que se diseña un curso, se dice, ok, vamos a tener 10 semanas trabajando con esta plataforma, vamos a suponer, y en esas 10 semanas, ¿qué objetivos se quieren lograr? Que ya en un ratito vamos a hablar de los aprendizajes clave y sustantivos de los que habla la Secretaría. Y cómo entonces yo voy a, como profesor, diseñar ciertas actividades que me permitan llegar a esa meta, ¿no? Entonces, por eso ustedes ven que hay varias aulas, ¿no? Virtuales, tal cual, porque cada aula presenta un curso en línea, es decir, tantas actividades me van a llevar a este objetivo preciso, a este aprendizaje clave, a este aprendizaje esperado, ¿no? Un poquito sumándole a eso, porque la mediación tecnológica de la educación en línea no solo es que yo interactúe con la máquina, ¿no? Se habló también de clases virtuales. Inicialmente en primaria y bueno, en todo el instituto, se comenzó con una clase virtual a la semana, una únicamente en el caso de área de español y área de inglés. Si sumamos serían 2 clases a la semana, pero justamente se comenzó así para poder afinar los procesos e ir metiendo también a los profesores en este sistema nuevo. ¿Qué ha pasado en este caminito? Bueno, pues ahora ya dijimos, ok, si los alumnos están teniendo 2 días completos de español y 2 días completos de inglés, pues hay que dobletear, digamos, la clase virtual para que tengan una clase virtual por cada día que tienen justamente español o que tienen inglés, ¿no? Estaríamos hablando de que tienen 4 clases virtuales entre español e inglés, más por ahí la clase de Science, que también es una clase virtual. Sumando a eso, para seguir con la mediación tecnológica, las maestras justamente tienen que subir una cápsula a la semana por área. Su maestra de español y su maestra de inglés tienen que subir una cápsula en donde puedan explicar alguna temática que sin esa explicación es imposible hacer justamente las actividades, o alguna cápsula que explique con lujo de detalle un poco las indicaciones de lo que se va a enfrentar el chaparro. Al principio, esto de las cápsulas no era muy claro, pero obviamente también el proceso nos echó a aprender y ya se puso como una característica particular, ¿no? Se envía una cápsula también a la semana o quincenalmente por clases cocurriculares. Entre esas está obviamente educación física, está TICS, está Lego.
La intención de seguir con estas cápsulas es justamente para no dejar fuera las materias co-curriculares, sabiendo que la prioridad como colegio es aquellas que son curriculares porque tienen una calificación ante Secretaría de Educación Pública, no porque consideremos que no son importantes las otras, sino porque obviamente al tener una calificación en boleta oficial, pues se suma la prioridad, ¿no? Y también el uso de recursos didácticos, que ya les platicaba hace un momentito, es decir, que las maestras puedan utilizar videos, páginas de internet, juegos que abonen al proceso, etcétera, ¿no? Otra característica muy clara es la parte de que es un proceso intencionado. Hablar de educación en línea es justamente tener claro que hay un objetivo didáctico puntual. En este caso, todas las actividades que se suben o que se generan en el curso en línea buscan el cumplimiento de aprendizajes clave, o ya Jalisco ya les puso también aprendizajes sustantivos para la vida, ¿no? Y la idea es justamente que todo el plan, ¿no? Antes yo les platicaba un poquito a las maestras y les decía, ahora sí que tienen un buen reto, porque cuando hay clases presenciales, uno puede decir, ok, yo voy a hacer 5 o 6 actividades para generar que el alumno logre este aprendizaje esperado. Pero ahora tenemos que generarlo con actividades que en menos tiempo lo puedan hacer, porque también la cuestión de la exposición de tomar una clase virtualmente o un curso en línea es muy distinto. Entonces, de ahí que si antes podía hacer 6 actividades para lograr un aprendizaje, ahora tendré que hacerlo en 3 actividades que tendrán que estar muy, muy claras para que se pueda lograr el aprendizaje esperado. Esta parte es bien importante porque un poco escuchando las inquietudes que tenían algunos papás, les llaman tareas, ¿no? Y ahí sí la intencionalidad es bien distinta. Una tarea, la intención o el objetivo es que el chico pueda reforzar un conocimiento, ¿no? Hablar de actividades que están en un curso en línea es más allá de una tarea, es decir, la pura actividad tiene el objetivo de que al generar los diferentes procesos puedan lograr el aprendizaje esperado, no es solamente un reforzamiento, ¿no? Todas las actividades que se generan justamente buscan el desarrollo de habilidades que sean congruentes con nuestra propuesta pedagógica, que ya les platicaba al principio, y nuestra misión, ¿no? De ahí está el pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, la parte de autonomía, que yo creo que esto lo viven también de forma muy agobiante ustedes que les está tocando ser facilitadores, porque yo creo que esta pandemia viene a enseñarnos y a darnos muchas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Uno puede pensar que la mejor manera de guiar el aprendizaje de sus hijos es estando ahí todo el tiempo y diciéndole, pícale acá, baja esto, descarga esto. La intención un poco es ir mostrando para que ellos puedan ir generándolo solos, ¿no? Hay actividades que perfectamente por la edad pueden generar solos, quizá no a la primera, pero después de 3, 4 veces que lo hicieron, ya pueden realizar ciertas actividades solo. Entonces, creo que es una oportunidad muy grande para desarrollar la parte de autonomía, que es importantísima para nosotros también, ¿no? Y yo creo que para ustedes más, para no estar ahí pegados con ellos todo el tiempo. Otra característica es la parte programática. ¿Qué significa esto? Pues existen tiempos específicos para el logro del objetivo. Y ahí me gustaría recalcar 3 puntos. Voy a empezar por los 2 finales, para justamente al final decir el primero. Se destinan tiempos específicos de entrega. En un principio, en el caso de primaria, se les decía, bueno, se abren los Classroom el lunes, ¿no? Las maestras desde el domingo están generando todas las actividades para los papás que se despierten el lunes temprano, puedan empezar a trabajar sin ningún problema, pero en realidad se empieza a trabajar el lunes, ¿no? Y se les decía, tienen hasta el viernes para subir todas las actividades que se van generando. Después, justamente escuchando inquietudes, viendo cómo eran las estadísticas de entregas y demás con las profesoras, se decidió que fuera hasta el domingo para que cada familia pudiera distribuir también dependiendo sus tiempos, ¿no? La semana pasada me tocó platicar con una compañera del colegio, que es maestra y es mamá también del ISIC, y fue muy interesante escucharla porque justamente ella me decía, es que yo no puedo trabajar en la mañana porque en la mañana estoy con mis alumnos, bueno, tranquila, ¿no?
se pone un horario específico de acuerdo ahora sí que a cada familia, pero sabiendo que hay una entrega final. ¿Por qué la entrega final o por qué es importante? Porque justamente a diferencia de la secretaría y de lo que están haciendo todas las escuelas públicas, los colegios estamos dando el plus, por llamarle de alguna manera, de que se evalúen las actividades, ¿no? Un poco la indicación de secretaría es, bueno, los chiquitos hacen y hacen trabajos y los van a guardar en una carpeta de experiencias que le está llamando, y cuando regresemos, que justamente hoy por ahí ya salió la noticia de si regresamos o no regresamos, les vamos a calificar, ¿no? En el caso de los colegios, bueno, estamos haciendo el proceso de evaluación porque consideramos que solo haciéndolo así vamos a poder gestionar un buen curso en línea, ¿no? Que vaya llevando a los chicos a lograr los aprendizajes clave. Si no hay evaluación, no puedes saber si el chico se está apropiando o no se está apropiando. Entonces, en ese sentido, por eso hay entregas o fechas de entrega. En este caso ya se extendió a los domingos. Y también el colegio proporcionó, o en este caso Luisa, perdón, fue mi alarma de ya no te alargues tanto, entonces voy a tratar de ser más breve. Justamente proporcionó un horario, una forma en la que podían organizarse si les funcionaba, ¿no? Hay familias que dijeron, no, a mí no me funciona tener 3 materias diferentes en el día de español, entonces el lunes que le toca español vemos puro mate, y el miércoles vemos puro español, y el sábado hacemos las de las clases especiales. Bueno, pues tiene que ver con la estructura y la organización de cada familia, ¿no? Pero el instituto proporciona un horario tentativo, un horario que es una propuesta, y ya dependerá un poquito de las dinámicas familiares, ¿no? Y finalmente también es importante que ustedes sepan que todas las actividades que se diseñan pensando en la media de nuestros estudiantes, es decir, en la capacidad y características que pueden tener nuestros niños o de acuerdo a su edad cronológica. Pero siempre hay 2 polos en este proceso, ¿no? Es decir, hay una media, ahí está la mayoría de los chicos que por edad tendrían que cubrir periodos atencionales, etcétera, pero siempre hay una media, digamos, hacia la baja, por llamarle de alguna manera, y una media que sobrepasa las capacidades que tiene la mayoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, es bien interesante, los chicos que están en primaria, desde primero hasta sexto, varían en sus periodos de atención, pero lo normal, digamos, es de 30 minutos, un chaparrito de 6, 7 años, 30 minutos de un periodo atencional, a 1 hora hablando de chicos de sexto, si bien nos va, es decir, los que entran en la media. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que las actividades se diseñan pensando que todos nuestros chicos van a variar de 30 minutos a 1 hora, y que entonces las actividades más o menos les van a llevar de 3 horas a 3 horas y media en ejecutarlas, nuestra media. Pero los opuestos, ahí es donde se pone interesante, porque tal vez una actividad fue diseñada más bien, ciertas actividades fueron diseñadas para que en el día duren 3 horas, pero un chaparrito que su periodo de atención es menor a los 30 minutos, y que aparte hay condiciones familiares que complican, y que aparte le cuesta la parte del aprendizaje, pues puede durar 6 horas, 7 horas. Y un chico que sobresale de la media, pues tal cual puede hacer las actividades que se diseñaron en 3 horas, hacerla en 1 hora y media. De ahí la diversidad tan interesante que tienen nuestros maestros en las aulas, y que ahora les está tocando vivir a ustedes también. Por eso quizá algunas familias dicen, es muchísimo la carga que se está dando, y hay familias que pueden decir lo contrario, ¿no? Es decir, está siendo poco, porque depende mucho de las características del estudiante, ¿no? Hay otra característica de la educación en línea que es basada en diseños instruccionales. Yo creo que esta es la parte más interesante y más compleja. Ya lo decía el doctor Rodrigo, lleva muchos años de experiencia ser expertos en diseños instruccionales, pero bueno, pues está trabajando ahora sí que a marchas forzadas con los profesores para que podamos lograr lo mejor posible este proceso. ¿Qué significa eso? Justamente las actividades que se suben no se ven como tareas, no son para reforzar conocimiento, se ven como parte de un curso en línea.
tantas actividades me van a llevar a que el chico logre ciertos aprendizajes esperados. Entonces, justamente se planifican las actividades considerando las semanas. ¿Qué ocurre? A nosotros nos dicen inicialmente como colegio, bueno, ¿qué creen? Solo son 15 días y luego se vienen vacaciones. Bueno, pues nosotros teníamos que planear más allá de 15 días, ¿sí? Es decir, pensar en que esto se iba a extender un mes, ¿no? Si después nos dicen es que se va a extender un mes, pues nosotros estamos pensando que se va a extender 2 meses para entonces sí poder planificar las actividades que sean secuenciadas y que puedan llevar al aprendizaje esperado. Por semana, obviamente, se plantean 1 o 2 actividades semanales por asignatura. Sabemos, en el caso de primaria, que español, matemáticas, se le está dando prioridad por la carga académica y entonces se diseñan 2 actividades de cada materia, ¿no? Y las demás materias, pues se diseña una sola actividad sumándole las materias de inglés. Estamos hablando más o menos que pueden dejarse de 10 actividades a la semana a 12 actividades, 13 actividades justamente para realizar, tomando en cuenta que cuando estamos en aula en la parte presencial, pues no se dejan esas, se dejan seguramente más, pero más pequeñitas para ir llevando mucho más acompañado el proceso, ahora lo tenemos más intenso, ¿no? ¿Qué se busca? Bueno, cada actividad justamente plantea indicaciones claras y los momentos de una secuencia didáctica. Por ahí platicando justamente con esta compañera me decía, no, ahora a veces las actividades son 6 actividades en una, ¿no? Hay que diferenciar que para el chico es importante que haya un inicio de proceso, un desarrollo de proceso y un cierre de proceso, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Que tal vez lo que está haciendo la maestra es generar distintos procesos, pero al final tiene que haber un solo producto para enviar. Eso, de hecho, ya lo revisamos porque creo que sí era una confusión por ahí, tanto de ustedes como papás y también de que quizá no estábamos siendo muy claros en los Classroom. Pero sí es importante que ubiquemos esa parte. Solo hay un producto entregable por actividad, pero quizá hay procesos que se están generando, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que hay una lectura que tienen que leer los chicos y entonces yo les pongo paso 1, leer la lectura tal de la página 12 a la página 16. Punto 2, de esa lectura van a subrayar los verbos y los sustantivos. Paso 3, van a ser justamente 3 enunciados utilizando los verbos y los sustantivos que subrayaron, ¿no? Pareciera que son 3 actividades, pero estamos hablando de 2 procesos y un producto. No tendríamos que tomar foto justo de que el niño subrayó los sustantivos, ¿no? Eso es un proceso de discriminación. El primero fue un proceso de lectura y el producto pues ya es los enunciados, ¿no? Entonces, esa parte sí se está buscando para que justamente no sean tareas, sino que tenga que ver con un proceso didáctico. Y bueno, ya decíamos, los aprendizajes esperados se tienen que evidenciar con un producto o un entregable, ¿no? La última característica y con la que me gustaría cerrar para poder dar paso 20 minutitos a dudas y demás es con la parte de tutoría. Justamente decíamos que en la parte presencial el maestro es un mediador del aprendizaje, pero tiene un mundo de recursos porque es presencial, ¿no? Tiene recursos para utilizar materiales concretos con los alumnos, tiene los recursos de hacer actividades en plenaria, individuales, en vinas, en equipos, tiene el recurso justamente de potencializar las habilidades de los chicos por aquello que Vygotsky llamaba como zona de desarrollo próximo, que es yo que puedo potenciar en compañía de alguien, tanto en compañía de mi profesor como en compañía de mis compañeros, ¿no? Al trasladarse a una cuestión no presencial se complica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene esa cantidad de recursos, sobre todo si nuestro enfoque tiene que ver con que el niño construye su propio conocimiento a través del otro, a través de la parte colaborativa. Entonces el maestro se convierte en un tutor, y ahí cambia un poquito la concepción, porque el tutor es alguien que está al pendiente de las dudas, ¿no? Que acompaña el proceso, pero que no puede plantear todos los ambientes que en presencial presentaba. Su manera de hacer este andamiaje es por medio de las actividades bien diseñadas, ¿no? Entonces,
¿Qué hace el profesor? Bueno, pues se decidió que en primaria justamente tendrían un horario particular de 8 a 2 de la tarde, tendrían que estar conectados o están conectados los maestros en sus correos electrónicos para responder correos de dudas, para entrar al chat y responder. Por ahí hay maestras que si ya van varios chiquitos que tienen la misma duda, se conectan en videollamada. Y en algunos casos se han conectado a Meet, ¿no? Para resolver dudas, justamente dentro de ese horario. Hay maestros que lo hacen fuera de horario porque ellos deciden, ¿no? Dar sus tardes como hoy estamos dando la nuestra, pero tal cual la indicación es respetemos también los horarios porque es salud mental para todos, para ustedes como papás y para ellos como profesores también y para los chaparros, ¿no? Pero bueno, me queda claro que hay casos excepcionales que trabajan y demás y por ahí podrían conectarse en otros horarios, ¿no? ¿Qué hace el maestro? Bueno, está conectado para resolver dudas. Las jefaturas académicas también están disponibles para contestar sus correos, dudas, etcétera, junto con Luisa. Y revisan los productos derivados de esas actividades. Es decir, hay un proceso de evaluación. El maestro tiene que revisar producto por producto para saber si se logró el aprendizaje que quería y entonces cambiar en su búsqueda qué aprendizaje ahora toca, ¿no? O decir, pues no están llegando y tal vez tengo que hacer otras 2 actividades para que puedan llegar, ¿no? A este aprendizaje esperado. Un poquito quizá clarificando, que no lo dije arriba, pero es importante que ustedes lo sepan. Estos aprendizajes clave de los que habla la Secretaría tienen que ver con esos aprendizajes con los que no puede dejar de acreditar el alumno para poder con el siguiente ciclo escolar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que quedarnos tranquilos de que se va a trabajar los aprendizajes que el chico requiera para el siguiente ciclo escolar y hay otros aprendizajes que también son importantes, pero que no son clave, que se van a tener que ir reacomodando, ya sea en el proyecto que tenemos para retomar los aprendizajes o durante el ciclo escolar, ¿no? Y pues finalmente también hay un proceso de acompañamiento. Los integrantes, en este caso Heli y Ruth, de psicopedagógico, también están en disposición para llevar seguimientos. Ya han tenido algunas entrevistas con algunas familias que justamente sus chaparros se colocan en los polos y entonces se requiere de un trabajo con diferentes estrategias, ¿no? Y también están, creo que ya no recuerdo muy bien, pero tienen justamente la indicación de enviar cápsulas para ustedes, ¿no? Cápsulas en donde les den tips que son bien importantes para que ustedes puedan ser facilitadores y no haya esta confusión, ¿no? De, bueno, es que yo me tengo que sentar todo el tiempo a hacer la tarea. Bueno, ¿qué implica ser un facilitador? La idea es que ustedes también tengan el acceso a estas cápsulas donde pareciera que vienen cosas muy sencillitas, ¿no? Pero nos habla desde, tiene que haber un horario específico, el chico en su salón, en su horario escolar tenía un receso, pues tiene que tener ese receso, ¿no? Sus periodos atencionales son de tanto a tanto, entonces hay que hacer cortes para que ustedes no se frustren y los quieran sentados 3 horas, ¿no? Cuando en realidad en aula se hacen esos 3 cortes, ¿no? De ahí que la maestra de repente les dice, suban las manos, vamos a jugar sin mondicia y luego retoman el aprendizaje. Y bueno, básicamente sería un poquito uniendo las dudas que había por ahí con lo que nos platicaba el doctor Rodrigo. Voy a dejar de compartir un poquito y pues ahora sí que abriría el espacio, ¿no? Ok, antes de abrir el espacio y solamente haciendo eco a lo que ahora ya nos compartía, en este afán de que, pues decir lo mismo con otras palabras y que llueva sobre mojado, ¿verdad? Entonces, muy bien, lo que ahora nos ha estado compartiendo es lo siguiente. De la noche a la mañana nos cambió el contexto en el que estábamos, ¿sí? Es decir, esta situación de crisis sanitaria inauditamente nos sorprendió a todos, ¿verdad? Y digo inauditamente porque aun y cuando hablamos de que nuestro mundo es ya global, por ahí en noviembre, diciembre, solamente estábamos mirando hacia China sin detenernos a pensar que tarde que temprano esto nos alcanzaría a nosotros. Cuando vimos que nos alcanzó es porque ya lo teníamos encima en aquel fin de semana largo del puente de marzo.
en el que se nos anunció que ya no regresábamos a clases. Entonces, de manera inmediata, al suspender la asistencia de los alumnos de manera presencial al colegio, en esa semana la institución planteó una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que planteó? Es decir, continuar el proceso de aprendizaje a través de hacerlo en línea. Entonces, quiere decir que tenemos una estrategia y que tenemos un rumbo y una dirección, ¿sí? Es decir, de los distintos tipos de educación no presencial, elegimos continuar el aprendizaje en línea, ¿sí? Entonces, eso ya nos da rumbo y nos da certidumbre de aquí a que continúe esta situación, ¿sí? Una vez que hicimos ese planteamiento de continuar el proceso de aprendizaje en línea, bueno, tuvimos que en pocos días capacitar a nuestros docentes para poder, después de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, habilitar estos classrooms. Es decir, hubo una gran diferencia de las primeras 2 semanas a cuando regresamos de vacaciones, ¿sí? Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Habilitamos estos classrooms para en esos classrooms poder plantear los contenidos y los aprendizajes claves que ahora nos he estado diciendo. Entonces, aquí es muy importante distinguir que no necesariamente a mayor número de horas frente a la pantalla y a mayor número de horas clases virtuales, hay mayor rendimiento o mayor aprovechamiento. Es decir, no se sigue, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros es, a través de estos cursos en línea, planteamos los contenidos a los que queremos llegar, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos claro. Es decir, la SEP nos marca en este contexto que ha cambiado y que se ha modificado, al menos alcanzar ciertos aprendizajes. Eso está planteado en los cursos que ya se habilitaron. Quiere decir entonces que esa situación, insisto, ya nos da rumbo y nos da dirección y es algo en lo que nos vamos a mantener, ¿sí? Hagan de cuenta que lo que hicimos fue, muy bien, estamos en Guadalajara, queremos llegar a Ciudad de México, ¿verdad? Vamos a Ciudad de México, ¿sí? Entonces, eso no lo cambiamos. Ahora, los cómo, desde luego que es evaluable y revisable y confíen que se está haciendo, ¿sí? Muy bien, vamos a Ciudad de México, oye, a ver, abre la ventana, acelera, detente, haz una parada técnica. Ok, eso lo podemos hacer, ¿sí? Y eso cuenten que se está haciendo en este sentido de decir, oye, ponemos una clase más, una hora más, etcétera, etcétera. Eso lo iremos abordando. Hace falta una cápsula, hace falta ser más claros en las indicaciones, hace falta revisar el tipo de actividades. Desde luego que sí. ¿Para qué? Para alcanzar los aprendizajes esperados. Entonces, eso nos tiene que dar mucha certeza y mucha certidumbre de hacia dónde vamos y cómo vamos. E insisto, ¿verdad? No a mayor número de horas frente al monitor significa necesariamente mayor rendimiento, ¿verdad? Lo que nos va a hacer medir este rendimiento es el cómo se están planteando los objetivos de los classroom y el tipo de actividades que se está diseñando y que es completamente revisable y mejorable. Entonces, bien, dicho esto, ahora sí, abrimos el uso del micrófono, ¿verdad? La palabra de manera ordenada, estar haciendo preguntas y continuar entonces nuestro diálogo y la aclaración de las dudas y del contexto en el que nos encontramos. Muy bien. Luisa, si nos ayudas, por favor. Es Lulu, muy bien. Es Lulu de tercero B. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Ahorita nos decían que es muy claro que queremos llegar, estamos en Guadalajara y queremos llegar a México. Sinceramente, a mí no me queda muy claro ese México a donde vamos a llegar. Por lo que entiendo es cumplir únicamente con los conocimientos básicos que pide la SEP para que los niños aprueben o qué se espera, hasta dónde van a llegar.
tu micro, Aura. Perdón, es que le quité y ya estaba yo por contestar. Mira, esta parte es bien importante. Por ahí justo había una pregunta, ¿no? De si se va a lograr el 100% de conocimientos, ¿no? Yo he estado en contacto con un montón de colegios, prácticamente es un mundo alterno, todos los compañeros que trabajamos en colegio nos conocemos, ¿no? Y justamente decíamos, es imposible que se cumpla el 100%, ¿no? Yo creo que los colegios que digan que sí, la verdad es que lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque la condición cambió, la mediación cambió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Que ahí sí se meten, digamos, dos sistemas, el federal, lo que pide la Secretaría, y lo que está también promoviendo Jalisco con Recrea desde justamente este ciclo, ¿no? Se va a buscar que los chicos logren los aprendizajes clave que les permitan no solo acreditar el ciclo, un aprendizaje clave no es solo lo que te permite acreditar, sino aquello que sí se requiere obligatoriamente para el siguiente ciclo escolar, ¿sí? Yo no le llamaría básico porque también están un poquito a la parte de lo que pide Jalisco, que son estas cuestiones de aprendizajes, se me fue ahorita la palabra. Sustantivos. Igual, sustantivos, ¿no? Que es un poquito aquello que les va a servir tal cual para la vida, las habilidades, ¿no? En ese sentido yo me siento, digamos, tranquila como colegio, en el sentido que por nuestro modelo, ¿no? No estamos solo concentrados en que el chico aprenda contenidos, sino que pueda desarrollar habilidades, ¿no? Y en ese sentido yo te diría, sí, tal vez los contenidos son el pretexto para que el chico desarrolle habilidades, pero las habilidades que él desarrolle le van a permitir apropiarse de contenidos de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo voy a contestar tal cual, ¿no? Se va a cubrir los aprendizajes clave, ¿no? Y sustantivos que requiere el alumno para el siguiente grado, y también ya se está haciendo un plan para un diagnóstico y un proceso post, ¿no? Yo he estado en varios, justamente, charlas de café con directores y hablábamos de jamás va a volver a ser la educación como era antes de esto, ¿no? Y nos está requiriendo ya prever situaciones que vienen, ¿no? No solo decir, bueno, los chicos no van a salir con el 100% y pues ahí se quedó, no, ¿no? Ya se está hablando acá de procesos en cuanto a propedéuticos, de cómo se va a recuperar, incluso lo que están viendo en actividades para que sí quede apropiado el conocimiento, cómo se van a reestructurar los programas del siguiente ciclo escolar para ir metiendo aquello que no se consideró urgente, pero sí importante, ¿no? Y pues justamente ese es el plan que yo creo que nos va a permitir que los alumnos puedan recuperar lo sucedido en esta pandemia, ¿no? Pero sí es real que es imposible, incluso los que han decidido que tengan todo el día clases, ¿no? Se han mudado también, porque también la cuestión de los periodos atencionales de los chicos es bien importante considerarla, ¿no? Entonces, yo más bien, ¿qué les diría? Tengan la claridad de que esas actividades que se están generando como un curso en línea, no como tarea, sino como a esto quiero llegar y para llegar a esto necesito plantear 2, 3 actividades que puedan lograrlo, sus hijos van a tener el contenido que necesiten, que requieran, y lo que falte se va a reestructurar tanto previo al siguiente ciclo escolar, ¿no? Como durante el ciclo, porque los programas se van a reestructurar, ¿no? Y no dicho por mí, sino dicho por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, yo les diría, quédense tranquilas porque no es nada más lograr lo básico, ¿no? Incluso yo podría decir, bueno, tuvimos 2 trimestres presenciales, entonces, lo básico ya no llega a eso porque ya se logró trabajar 2 trimestres casi completitos presenciales, entonces obviamente ya vamos más en la línea de lograr el programa, ¿no? No sé si Luisa quiera agregar algo. No, es lo mismo que tú estás diciendo. La Secretaría nos pide que nos enfoquemos en los aprendizajes sustantivos que abonen para el ingreso del próximo ciclo. Eso es lo que se está logrando y lo que queremos hacer con las actividades que estamos haciendo en los Classroom. Uh-huh. Lulu. Sí, adelante.
Entonces, lo que entiendo es, no esperemos nosotros los papás ver todos los libros acabados, todas las actividades hechas, porque sí va a lo mejor a causar por ahí controversia, ¿no? De que, híjole, quedó todo esto sin hacer, porque también tenía yo esa duda de cómo se va a evaluar a los chicos este trimestre que pasó y el grado, porque si ya no regresan a clases, ¿cómo se va a hacer ese proceso de evaluación? Sí, desde luego es importante, es decir, y yo creo que tenemos que situarnos en eso. El contexto cambió, ¿sí? Y fue un cambio ajeno a lo que nosotros pretendíamos. Y entonces pretender que nada pasa y que todo va a continuar igual, pues es como querer meter en un espacio redondo un cuadro. Entonces, tuvimos que modificar, es decir, ese cuadro que estaba planteado anteriormente en este contexto ya no embona, ¿sí? Y entonces, bueno, hubo que hacer una serie de modificaciones para hacerlo embonar. Oye, no se terminaron los libros, desde luego que no se terminaron, es una situación ajena que más hubiéramos querido, pero vamos garantizando que eso que está embonando es un contenido y un aprendizaje clave que nos ayude hacia el siguiente ciclo escolar a continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, eso nos cambió y sería una mentira decir va a seguir igual. ¿Sí? Entonces, ahora, a través de estos Classroom se diseñan las clases, se diseñan las actividades para poder cubrir y para poder llegar a ese México, a esa Ciudad de México o a estos aprendizaje clave. ¿Vale? Sí. Que a mí me gustaría quizá poner un poquito más, ¿no? Obviamente ya pensamos en eso también, ¿no? Sabemos que no solo es una preocupación de los papás, porque hay libros que salen bastante caros, ¿no? Sino que es una preocupación como institución. Y entonces por eso se está pensando también en propedéuticos, ¿no? Donde sí puedan retomarse esos materiales que están muy bien y que vale la pena recuperar, ¿no? Lo que está en el material. Pero efectivamente, pues no, ahorita no se van a terminar todos, ¿no? Y en ese sentido decimos, bueno, tampoco es como que los vamos a tirar a la basura, no, ¿no? Se está pensando cómo retomar esos materiales porque son una buena herramienta. Y del mismo modo, yo sí diría, pues ahora sí que nos ha tocado a todos ser flexibles, ¿no? Con esta situación, porque justamente incluso también los maestros, bueno, algunos no tenían ni idea, ¿no? De todo lo que implicaba un Classroom y lo que implicaba un curso en línea, ¿no? Que no nada más es subir tareas, o sea, es pensarle en cómo el chico va a llegar. Yo creo que lo primordial para nosotros es que el chico logre su proceso de aprendizaje, porque siempre han sido el centro para el colegio, ¿no? Decimos que queremos formar una persona integral, pero también la parte emocional que queremos cuidar con los chaparros y con ustedes también como familias, por eso creímos que era importante también este espacio. Seguro lo que está ocurriendo les está generando un montón de frustración en casa, porque aparte de hacerlo de casa, ahora son facilitadores y la pregunta es, ¿y cómo que qué es eso de ser facilitador, verdad? De ser el maestro y nada más me cambio de nombre o qué, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante para nosotros, poder acompañarlos en ese proceso, pero indudablemente todos tendríamos que ser flexibles en este proceso, es decir, se está tomando decisiones muy pensadas, de verdad, yo sé que están inquietos, pero hay un equipo académico de personas que estamos preparadas, que hemos compartido con expertos también aquello que en lo que no somos expertos, ¿no? Hemos compartido en lo que sí, y la intención es que podamos vivir el proceso lo más tranquilo y logrando que los chicos aprendan, ¿no? Pero pues el mismo contexto no es tranquilo, ¿no? Estamos con la cuestión de la salud, estamos con la cuestión de todo lo que va sucediendo emocionalmente también con los chaparros, ¿no? En la mañana, justamente platicando con las mamás de Presco, nos decía por ahí una mamá que ya su chaparrito lloraba porque quería a sus compañeros, ¿no? Esa parte también es súper importante acompañarla. Entonces, y obviamente si el proceso emocional no está como debería, es un agente que perjudica a la parte del aprendizaje indudablemente. Entonces también tenemos ahí que acompañar, ¿no? Así es. Sí, y haciendo un poquito más de hincapié en lo que ahora dice ahorita, ¿verdad? El maestro se ha convertido en un tutor y el padre de familia no en un maestro, ¿verdad? Sino en un facilitador, ¿verdad? Por ahí en la conferencia nos decían, es que ahora nos volvemos maestros, es decir, no, el proceso de aprendizaje sigue siendo
guiado, tutoreado por la institución. Para eso estamos, ¿verdad? Esa es nuestra labor. Y entonces, si hay algo que no está siendo claro, en lo que haya necesidad de acompañarte, por eso está el recurso de el diálogo, el correo electrónico con la maestra, la asesoría, la comunicación con jefatura, porque a nosotros nos corresponde esa parte, ¿verdad? Entonces, si hay algo que no está siendo claro, con toda confianza, tú puedes seguir comunicándote y a nosotros nos corresponde aclararlo o brindar un espacio también de formación y de capacitación. Lo hemos platicado en algunos momentos, decir, oye, ay, papá a lo mejor necesita un cursito de Classroom también para saber cómo meterse, cómo ayudarle a su hijo a accesar, a subir los materiales. Ok, son de las cosas que podemos ir revisando y en las que podemos seguirlos acompañando. Sí, yo soy Aurora de primaria, de cuarto, y comprendo que todo esto ha sido algo nuevo para todos, para los maestros que no estaban con la tecnología, para nosotros que aunque teníamos la tecnología en nuestro trabajo, esto de Classroom es nuevo. Y lo que hablaban sobre los libros, entiendo que se van a quedar muchos sin hacer, pero también el ciclo escolar que entra no nos va a entrar en agosto como normalmente se entra, va a entrar después. Ahí se está viendo también qué libros se van a comprar y cuánto tiempo vaya a durar esto que no se sabe. ¿Se van a volver a comprar todos los libros? ¿O ahí cómo se está previendo esa parte? Yo contesto y yo volteo a ver quién va a contestar. Mira, pues no lo hemos platicado en este momento. Es una reunión que tenemos pendiente, es decir, todavía tenemos pendiente eso, ¿verdad? Platicar calendario, libros, qué viene hacia el siguiente ciclo escolar. Aún no lo hemos platicado, pero te puedo garantizar que sí está en nuestra mente, ¿verdad? Ver cómo podemos hacer para ayudar a nuestras familias lo más que podamos, ¿verdad? O sea, si hay una conciencia de corresponsabilidad, te puedo decir. Claro. Perdón, Aurora, no te voy a saltar porque me parece muy importante tu comentario, pero ahorita me quedé pensando que no le contestamos a, híjole, la mamá de Jorge, a Lulú, la parte de cómo se va a evaluar. Justamente hoy hubo una charla donde estuvo el secretario de Educación Pública Jalisco y demás, y se está planteando que ellos van a dar línea de cómo se va a evaluar formalmente hasta el 5 de junio, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? No significa que nosotros estamos sentados y diciendo, bueno, a ver, me sigo tomando el cafecito y no le pienso, no, claro que no. Por eso todos los ejercicios o actividades que se están generando tienen una nota y una retroalimentación, porque van a ser evaluados por lo pronto como si fuera esta parte de evaluación continua, ¿no? Del proceso del alumno. A menos que nos señale algo diferente la secretaría, ¿no? Y nos diga, pues, ¿qué creen? Resulta que no lo van a evaluar así. Bueno, eso se les haría conocer, pero justamente hoy avisaron que el 5 de junio se reunirá los equipos, me imagino que en algún CTE, como para que se planee cómo es que se va a evaluar este tercer trimestre. No quería dejar ahí la pregunta porque creo que es súper importante y seguro la tenían por ahí otros. Y con respecto a Aurora, pues justamente, ¿no? Como reiterar un poquito lo que dice Rafa, claro que lo estamos valorando, incluso te decía en el uso en algún propedéutico también, y seguramente con la noticia de hoy, pues se valorará si el siguiente ciclo escolar se solicitan cuáles, cuántos libros, etcétera, ¿no? Yo tengo una duda. Lo que se deja en Classroom trae una fecha de entrega. Entonces, si no se entrega en esa fecha, se entrega después, ¿eso va a contar como parte de la evaluación? Luisa. Sí, sí va a contar como parte de evaluación, pero ya no como un 10. Es como cuando entregas un trabajo en el salón de clases, cuando lo entregas en el momento que te lo está pidiendo el maestro, tiene una valoración, tiene una calificación. Pero si tú ya lo entregas después, sí se toma en cuenta, pero no ya con la misma
con la misma calificación. Sí se toma en cuenta, pero no con la misma ponderación. Tiene diferentes calificaciones. Está Elizabeth y después la señora Blanca. ¿Sí? Ok, yo traigo unas dudas que surgieron en el grupo que estamos representando. Una es sobre las cápsulas y videos informativos, que ya Aura pues más o menos lo tocó. Entonces, nada más para cerrarlo, la mayoría de las clases estaríamos recibiendo cápsulas informativas o videos donde estuvieran dando como una explicación de cómo se va a estar trabajando cierto trabajo. Ok, son dos recursos distintos. Uno es la clase virtual tal cual, donde el maestro se conecta en Meet, ¿no? Esa clase virtual, lo que se les solicitó ya para esta semana, que ya tendrían también que verlo ustedes, es que los primeros 5 minutitos, 6 minutitos de esa clase, se pregunte cómo están los chaparros, ¿no? Que lo hizo mucho hincapié la Secretaría de la parte emocional, y se les explique lo que van a estar viendo en la plataforma durante la semana. ¿Sí? Chicos, van a ver 2 actividades de matemáticas, tienen que ver con factorización, acuérdense que se lo vimos, bla, 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 y entonces va a empezar a dar su clase, ¿no? Si no había dado factorización, pues da su clase, hace un cierre, cómo van, dudas, etcétera, y en la primera entrega de producto, el maestro se va a poder dar cuenta si fue lo suficientemente efectiva su clase, ¿no? Más la actividad, o si va a requerir en la segunda vuelta, que sería la segunda clase virtual, volver a reforzar ese tema, o si puede brincar a otro tema. Ese es un recurso. Otro recurso extra, que ahí sí también, obviamente les pedimos también que estén al pendiente, es una cápsula, ¿no? Es decir, por ejemplo, el maestro quiere cubrir factorización y quiere cubrir, por ejemplo, división de 2 dígitos, voy a inventar, ¿no? Pero resulta que no puede con una sola actividad lograr el aprendizaje esperado de factorización y con una sola la parte de división, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues da una clase del tema más complicado y la cápsula va a explicar el tema más sencillo, por decirlo de alguna manera, porque no hay esa devolución del chaparro que le diga no entiendo, ¿no? Pero que sea un recurso que puedan escuchar y ver sus hijos junto con ustedes. En el caso de los más chiquitos, de repente necesitan más apoyo, para que puedan hacer las actividades que se están generando. Entonces, son 2 recursos distintos. Las clases, que ahora se aumentaron a 2 clases por área, ¿no? Y las cápsulas del área de español y del área de inglés, que tienen que justamente generar ya sea un conocimiento, tal cual, una explicación, o una explicación también podría ser, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que tal vez implican muchos procesos, y entonces están generando dudas entre papás, entonces tal vez mandan la cápsula explicando, ¿no? Van a encontrar una actividad, el producto a entregar es no me manden 9 fotos, ¿no? Solo es la foto del cuaderno, etcétera, ¿no? No sé si fui clara. Sí, de hecho, bueno, era por ahí, o sea, en general querían saber si podía haber como más cápsulas o más videos para las clases. Okay. Digo, no solo quedarnos con la clase virtual, claro, sino que hubiera como una cápsula informativa. Claro. Sí. Y la otra duda que tienen es sobre, bueno, ya hablaron sobre los propedéuticos, pero era sobre la regularización para el siguiente año, porque pues obviamente no todos van a aprender al mismo ritmo ni de la misma forma. Entonces, sí. Pues justamente los propedéuticos, así le nombramos, pero tiene que ver con estos procesos de regularización. Y que, bueno, son inevitables para cualquier colegio, ¿no? Ahora sí que es la parte flexible, aunque nos frustremos los maestros y los coordinadores, se va a tener que hacer para poder cubrir, ahora sí, bien lo decían hace ratito, el 100%, ¿no? De contenido, pero no significa que no estemos desarrollando las habilidades para que después se apropien más fácil de ese conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se está pensando, se les va a dar a conocer en cuanto ya se tenga el plan totalmente armado, para no estar diciéndoles es así, luego es así, luego es así, sino que tengan mucha claridad. Y con respecto a hace ratito que me decía si podía haber más cápsulas y demás, yo creo que eso era lo que explicaba un poco Rafa de los cómo. Me queda claro que aquí están todas las de primaria, pero hay grupos con necesidades muy particulares,
Esas necesidades muy particulares son las que se están revisando justo con las maestras en estas semanas. Definitivamente hay grupos que por sus niveles atencionales, por que no concuerdan muchos chaparritos con la edad cronológica y la edad madurativa, etcétera, están requiriendo de más recursos. Si es así, se va a generar, pero va a depender mucho de la necesidad grupal. Entonces sería más bien primero como canalizarlo a través de psicopedagógico. Digo, no son todos los que nos estaban solicitando como más cápsulas, pero sí hay algunas personas. Digo, yo estoy en segundos, tan chiquitos, la verdad sí necesitan todavía como acompañamiento muchos. Pero entonces sería como la propuesta decirles que se acerquen al área psicopedagógica y ya ustedes estarían evaluando. Mira, yo te diría que aprovechemos los recursos, o sea, es decir, si es todo el grupo el que se está viendo la misma necesidad, pues entonces se hace una propuesta para el grupo, ¿no? Si es algunos cuantos, creo que lo que voy escuchando es un poquito lo que yo explicaba de la media, ¿no? Tal vez son los polos de esa media, y entonces ahí sí sería necesario que tengan comunicación. ¿Por qué razón? Porque tal vez las estrategias que se requieren son diferentes, ¿no? Un chaparrito, por ejemplo, en primero de primaria, si bien nos va, tiene 30 minutos de atención. No significa de atención sostenida, que es un poco estar atenta sin perderla, ¿no? Entonces, si hay un chaparro que tiene 15 minutos, por ejemplo, de atención, pues claro que seguramente los papás están jalando el cabello porque le va a implicar mucho tiempo con él haciendo la tarea, y creo que acercarse a psicopedagógico podría ser un recurso para dar tranquilidad. Ok, muchas gracias. Sí. Sigue Blanquita y luego creo que Ana levantó la mano. Malu, a mí ya me quedó claro con lo que preguntó Liz, era algo parecido a mi pregunta. Es todo, yo no más. Gracias, Ana. Blanca. Gracias. Ana. Yo tengo una duda sobre la evaluación. ¿Quién está hablando? Aurora. Espéranos tantito, Auro. Ahorita que hable Ana y luego tú. Por favor, Aurora. Perdón. Ana, adelante. Sí me escucha, darle unas 10 estrellas a mi asistente, aprovechando que estoy aquí, porque ha hecho muy buenos videos, ha hecho muy buena retroalimentación con todos los de primero, la verdad lo agradezco de corazón. Muchos mamás están muy conformes con lo que está haciendo Miss Kristen en inglés. En español, nos gustaría un poquito más que Miss Mayra nos acompañara un poquito, como lo ha estado viendo ahorita, ya abrió su video de YouTube, me gustó mucho, muchas gracias, está perfecto. Sí me gustaría un poquito como ese acompañamiento de que nos vaya explicando cómo lo ha hecho, vea tal página como Miss Kristen, vamos a contestar esto. Muy padre lo ha estado Miss Kristen, la verdad me quito el sombrero, felicidades. Mayra está haciendo cosas muy bonitas, muy padres, no lo voy a negar, pero sí me gustaría en esta etapa nueva que vamos a ver restas que ya leí, me puse a leer, sí me gustaría que los que empezaran ellos a contestar como con Miss Kristen en clase presencial, creo que sería muy padre para ellos, yo creo que es una retransmisión muy bonita, para que ellos vayan caminando, ¿no? Yo, la verdad, las dos maestras, mis respetos, van muy bien, muchas gracias, pero sí quisiera más o menos como entender esa parte que nos dijo Miss Mayra, ¿no? Que va a haber una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿verdad? Ese es el proceso. Sí. ¿No? Y sí, sí fue un poquito lo que expliqué yo hace un momento, ¿no? Del inicio, el desarrollo y el cierre de la actividad. Ay, creo que te estamos perdiendo un poco. Me comentaba Paulina, era, tenemos que... Es que no se escuchan. Ana, ¿puedes escribir tu pregunta en el chat, por favor? Porque te estamos perdiendo. Entregar a más dos hojas de evidencia. Mientras escribe la pregunta. Por ejemplo, de lo que comentaste del proceso, o tenemos que mandar las 8 hojas otra vez, nada más nosotros. Sí, ok, creo que ya más o menos entendí tu duda. A ver si con lo que escuché la puedo clarificar. O adiviné. Mira, creo que la confusión que hubo es justo como a las maestras se les solicitó que hubiera un inicio de actividad, un desarrollo y un cierre. De repente había actividades que tenían 8 puntos, ¿no? 1 hacer esto, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5. Y entonces, ¿qué pasó? Pues las mamás
obviamente yo también haría lo mismo, se agobiaron en el sentido de decir, son 8 actividades, o sea, 8 productos, le tengo que tomar foto a todo, si subrayó, si no, ¿no? Entonces, justo la indicación que se les dio a las maestras el viernes pasado es que sus actividades tienen que diferenciar muy bien los procesos que se están pidiendo a los productos entregables, para que ustedes no manden 8 fotos, sino nada más envíen el producto final, envíen la fotografía de la página que se pidió responder o de la hoja didáctica que se les subió o de el cuento que escribieron en su cuaderno, etcétera, pero no suban las 8 fotos, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la duda un poquito. Sí hubo confusión en ese sentido. Yo lo hablé con Luisa la semana pasada y con las jefaturas. Espero que esta semana ya puedan ver ustedes muy claramente el producto que es el que tienen que enviar y no haya confusión de enviar fotos de procesos más la de producto. No sé si fui clara. A ver, que sí. Si es que se congela un poquito. Sí, de hecho, sí, no, sí era una de las preguntas que yo tenía, porque, por ejemplo, yo en mi caso me decían 5 hojas de libro y ahí voy las 5, todas las mandaba, ¿no? Y que ahora hago una oración y ahí voy y mando también la foto, entonces me es más claro si ya me dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esto nada más de mandarlo, pero sí tienes que trabajar lo anterior, ¿no? Para que llegue un proceso. Es en lo correcto, ¿verdad? Muy bien. Exacto. Bien, estuvo bien adivinada Sí, entonces la pregunta. Estuvo bien adivinada porque ya había platicado la semana pasada con una mamá de primero. Aurora. Sí. Aurora también está como congelada. Parece que también su internet está fallando. Sí. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta? ¿Duda? ¿Lulú? Lulú, nuevamente. Sí, aquí en el grupo se ha dado un poquito como que se siente un poquito falta de retroalimentación, sobre todo con el maestro de español, con el profesor Toño, porque sí se le ha mandado algunos chats, algunos sí los contesta, otros no, trae ahí como para evaluar la tarea y no trae la evaluación. Y como no hay recreación, como que están así como que perfecto. No saben si sí se los tomó en cuenta y si se recibió, si está, o ya lo revisó y estaba bien, o un poquito ahí. Muy bien, esas son parte del proceso que nos corresponde seguir revisando y seguir mejorando. Muchas gracias por la observación. Ten la seguridad, Lulú, que lo vamos a retomar, este tipo de observaciones y de seguimiento que tenemos que dar para mejorar lo que pretendemos. A ver si Aurora ya nos puede escuchar y la podemos escuchar a ella, y después Gaby. Y luego Gaby. Yo sí Ay, creo que no. A ver. Creo que nosotros somos los que no. No sé si quieras colocar, Aurora, tu pregunta en el chat. Yo no te escucho bien, pero si puedes poner tu pregunta en el chat, ¿podrías ponerla? Ok, voy a tratar de hacerlo porque estoy con el celular. Déjame intentarlo. Oh. A ver, ahí te estamos escuchando. Parece que podemos escucharte un poquito. A ver. Uy. No, creo que ahora va a escribir. Sí, me escucho. Ok. Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno. Lo que me preocupa a mí es para lo de la evaluación. La evaluación de los chicos. ¿No me oyes? Bueno. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, ya no te muevas si quieres. Lo que les comentaba de la evaluación. Ahí estoy. De la evaluación es de que si al principio no sabían eso de los tiempos y los mandaban después, sí, ahí les vaya a afectar para su calificación, de que sí, y que les aparecía a las maestras que no las habían enviado. Entonces yo tomaba retroalimentación con los papás porque no habían enviado y me decían que sí lo habían hecho. Entonces ahí qué va a suceder con esa evaluación, que no les vaya a dejar, pues. Ok.
Luisa. Pensé que ibas a contestar tú. Sí, iba a contestar, pero tengo que dejar que también contesten los demás. No, mira, Aurora, creo que si el padre de familia mandó un correo por alguna situación familiar y entregó después por ciertas características de la dinámica familiar, de todos modos se toma en cuenta el trabajo del niño. O sea, yo, como se los comenté desde un principio a ustedes, los profesores vamos a estar flexibles dependiendo de la dinámica familiar. Yo no puedo exigir, digamos, se ponen fechas porque debe de ser así, tiene que haber un orden, tiene que haber un orden en las tareas, ¿no? Y en los trabajos, perdón, en las actividades a realizar. Pero si la familia se pone de acuerdo con el profesor porque la dinámica familiar no le permite entregar a tiempo, entonces, claro que se toman en cuenta. Aquí lo importante, Aurora, es que los papás se comuniquen con el profesor, que comuniquen su necesidad, porque si nosotros no nos comunicamos con el profesor, entonces el profesor piensa que el papá o el niño está omitiendo el hacer las tareas y no hay esa retroalimentación. Pero sí es importante que si alguna familia está teniendo una situación especial de familia, sí se lo comunique al profesor para poder ayudar al niño a que desarrolle esas habilidades, ¿no? Aunque sean en diferentes horarios, aunque sean en diferentes momentos. Pero sí es importante que nos lo digan, que no lo expresen, porque si no lo expresan, no. Inclusive hay niños que no han entregado nada, ni siquiera de la primera semana, y no ha habido comunicación. Nos hemos querido comunicar con ellos y sus teléfonos están muertos, ¿no? Entonces, sí es importante que se comuniquen con nosotros para poder dar solución a eso, pero sí va a tener una evaluación. Sí, va a tener una evaluación. Sí, que haya formalidad en el proceso. De nuestra parte, en la medida que haya comunicación, ¿verdad? Desde luego que tenemos que entender también que tenemos que ser flexibles y favorecer en la medida de lo posible en esta crisis, ¿verdad? El proceso de la manera más armónica posible. Vamos a ir dando por concluida la reunión. Está Gaby y por último Lulú nuevamente. Karen. Y también ¿verdad? Karen. Y bueno, la mamá de Karen, que muy no bien. identifico porque para no alargar más este momento, no será el último momento de diálogo, de comunicación. Nos queda muy claro que en el camino podrán seguir surgiendo dudas, pero también para no querer agotar en este tiempo y no hacer cansado a los papás cuando vean el video, vamos tratando de terminar, ¿verdad? Entonces, 3 participaciones más y concluimos. Gaby. Ok, gracias. Y después tú, Karen. Bueno, acá en sexto, la única inquietud que hay es que si podría haber más clases virtuales referente a la asignatura de inglés. Digo, con las 2 maestras estamos trabajando súper bien, los niños están muy contentos y creo que los papás también. También Miss Ale y Miss Nadia, la verdad nos han atendido muy amablemente a todas horas, pero sí la inquietud es esa, simplemente si en cuestión a la asignatura de inglés pudiera haber más clases, más horas de clases virtuales, no solamente 2, sino que se extendiera, no sé, 3, 4 a la semana. Bueno, ahí ya lo comentaba Aura, va a depender de cada grupo y de la necesidad de cada grupo. En algunos casos, por ejemplo, en quinto, aparte de las clases virtuales, están teniendo asesorías con las maestras, ¿no? O sea, va a depender mucho de las necesidades de cada grupo y eso lo hemos estado trabajando. Sí, Gaby, eso va a depender de cada grupo y si solamente son algunos chiquitos, entonces se retoman nada más esos pequeñas asesorías de grupos pequeños. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias, sí. Luego gracias. sigue Lulú y por último Cari. Karen, ¿no? Sí. Yo quería preguntar si se toma en cuenta, por ejemplo, cuando es la clase en línea, si entra el niño o no a la clase, también va a contar para la calificación, porque hay algunas veces que puede fallar el internet o a veces no tienen manera los papás de conectarlos a esa hora. Entonces, saber si va a ser como parte de la calificación. No.
No, no es parte de la calificación, sí es importante, pero se califican otras cosas, el comportamiento del niño en la clase, porque puede estar el niño conectado, pero está desayunando, está acostado, o sea, está escuchando, pero no está en la clase, ¿no? O sea, ahí es donde, pues, el maestro en cierto momento, pues, está fijando quién realmente está en la clase. Y sabemos que hay familias que no pueden conectar al chiquito, es por esa razón por la que se sube, la clase se sube al Classroom y ya después puede el niño verla las veces que lo necesite, ¿no? Sí, pero no, el que esté presencial, que ojalá y que todos pudieran, pero si no, se evalúa otras cosas, Lulú. Y lo mismo, comunicación, ¿verdad, maestra? No se pudo conectar, tuvimos este problema, en fin, que haya formalidad en nuestros procesos y cuenten con nuestro apoyo también. Y, Cari. ¿Karen? ¿La mamá de Karen? Es Cari, ajá. Ah, ok. Híjole, ya se nos congeló. Sí. Bueno, había otra pregunta que puso Imelda, me parece, en el chat, ahorita que estaba, justo que vi que Cari levantó la manita. Preguntaba si educación física no es curricular. Sí es curricular, pero digamos, la prioridad por contenido académico la tienen más las otras asignaturas. Obviamente es importante, claro, que el chico se ejercite y más en estos procesos. Por eso se le pidió a Claudia que subiera cápsulas donde el chico pueda tener activación física, sabiendo que justamente su espacio como clase lo estamos usando también para lograr la parte académica, ¿no? Pero sí es curricular. De las que llamamos cocurriculares en primaria, la única curricular es educación física. Entonces, qué bueno que Imelda preguntó eso para clarificarlo. Ahora, más que nada mi pregunta surgió porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido, tanto educación artísticas como educación física son parte de la boleta de SEP. Sí. Pero me sorprende que, bueno, al menos hablaré por quinto C, educación física no sea obligatoria, la voy a poner así, y el profe Carlos de educación artística sí la impuso. Entonces sí, como que ahí no me checó muy bien cómo se va a calificar entonces educación física. Y lo de las cápsulas, bueno, en el C no han puesto ninguna, o al menos a mi hija no le ha llegado ninguna. Entonces, esa parte de educación física, ¿cómo la van a evaluar? Mira, pues interesante, porque sí tendría que haber cápsulas, ¿no? Tanto de educación física como de música. Entonces, sí. Si quieres, Imelda, igual yo creo que podemos revisar ese proceso con María Luisa, y justo determinar qué está pasando, que no está llegando la cápsula adecuada a quinto C. Bueno, yo hablo pues nada más desde mi punto de vista, ¿no? O sea, como una sí se obligó, porque el profe pues incluso hubo muchos niños que no querían hacer el video, pero el profe dijo, es que es algo que se tiene que hacer. Pero entonces yo digo, ¿y entonces educación física cómo la van a evaluar? Claro. ¿Sí? No te preocupes. Sí, gracias. Qué bueno que pusiste tu inquietud. Igual y la platicamos contigo, María Luisa y yo, ¿va? Son de las cosas revisables. No, a ti. Ya, ahora sí, Cari, para cerrar. ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias. Primero que nada por todo este tiempo también que están haciéndonos ver todo esto, cómo van a trabajar. También nosotras hemos tenido muy buena respuesta en nuestro grupo de las maestras, tanto de inglés, matemáticas, de todas las materias en sí. Y yo mi duda que tengo es que ahora que pusieron más clases, pues también como que en cuanto a la clase, pues aumentaron un poquito las tareas que uno tiene que entregar. Y bueno, eso personalmente y también en nuestro grupo se hizo mención de que como que no hubo mucho acuerdo porque se nos están cargando, en este caso, 2 tareas más. Entonces sí nos gustaría que consideraran eso porque yo apenas con la carga que había antes estábamos perfectas y ahorita con 2 tareas más se nos hace como complicado. No sé cuál sea la respuesta a eso, ¿verdad? ¿Qué grupo eres? No. ¿Qué grado?
Segundo, es que en el caso de hoy, creo que fue una situación del día de hoy que tuvieron clase de inglés y tuvieron clase de science de manera virtual, ¿no? Revisando con Nadia en jefaturas, realmente está dentro, o sea, la actividad que se les pidió fue que hicieran 10 oraciones en el caso de inglés, que hicieran 10 oraciones. La maestra explica que de lo que vieron en la clase virtual, de ahí podían tomar ideas y podían copiar de ahí para hacer sus 10 oraciones. No era una actividad extra, estaba dentro de la actividad de Classroom, igual en Science. Fue lo que me explicó, o sea, a lo mejor dijeron, tienen que, la maestra sí en su clase virtual comenta que tienen que copiar ciertas oraciones de la clase virtual, pero es parte de la actividad, porque en la actividad de Classroom pide 10 oraciones con los alumnos. ¿Sí? Entonces, es nada más, yo creo que la maestra les clarifique, esto que les estoy diciendo es parte de la actividad de Classroom. O sea, no se está dobleteando la actividad. Muy bien. Yo creo que no quedó como muy claro, a lo mejor. Perfecto, gracias. Pero eso ya lo clarifiqué con la maestra. Sí. Bien, vamos a ir cerrando este espacio. Gracias. Agradezco nuevamente el tiempo, la participación de cada una de ustedes, la labor que como mamás representantes han estado realizando. De verdad, muchas gracias. Extrañamos mucho a cada una de nuestras familias en el colegio. Ojalá que muy pronto las condiciones cambien y podamos celebrar y estar reunidos, ¿verdad? Y podamos reencontrarnos con cada uno de sus hijos, de nuestros alumnos. De verdad los extrañamos. Crean que la labor que estamos realizando es pensando en ellos y queriendo pronto tenerlos nuevamente con nosotros, pero también entendemos que en este momento lo principal es la salud y el bienestar, tanto físico como emocional de ellos, y bueno, vale la pena hacer adecuaciones y modificaciones para favorecer estos contenidos. Entonces, estamos a su servicio, reitero, agradezco este momento. Crean que no será el último momento, veremos cómo seguimos haciendo llegar información valiosa a cada una de nuestras familias a través de un video, a través de alguna circular, a través de algún comunicado, pero queremos seguir estando en comunicación para que ustedes tengan confianza y certidumbre. Un favorzote, se aproxima el Día del Maestro, el viernes. Quisiera pedirles, por favor, no dejen, Ana hace un momento hacía alguna mención hacia Kristen, Mayra, lo pido no para mí, ¿verdad?, sino para nuestros maestros. De verdad, no tienen idea lo mucho que esto ha implicado para ellos, ¿verdad? Es un nuevo reto, implica esfuerzo, implica aprendizaje, implica en muchas ocasiones estar trabajando 24/7 y a veces eso no se nota. Quisiera pedirles, por favor, no dejen de reconocerles lo bien que han hecho y desde luego las cosas por mejorar. Nos corresponde a Luisa, a Aura y a mí después señalarlas y hacerlas mejorar, que desde luego que también hay cosas. Pero seguramente hay muchas cosas positivas. Por favor, les pido encarecidamente que les hagan llegar también una felicitación, porque eso anima mucho y creo que ayudará a poder cerrar bien en este ciclo escolar. Un abrazo a cada una de ustedes y le dejo la palabra a Luisa para que ella, como directora de nuestra sección, nos despida. Y muchas gracias, Aura, por tu tiempo, por este espacio. Sí, muchas gracias. Por la claridad que nos dejas a cada uno de nosotros. Espero haber sido clara y no dejarlos peor. Espero sí haber sido clara. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Rafa, por estar aquí. Y pues a las mamás ya saben el cariño especial que les tengo a cada una de ustedes y que han ayudado, híjole, yo creo que muchísimo a los grupos, a contenerlos, a estar ahí al 100%. Y sí quiero decirles que, bueno, ¿por qué está Gaby aquí con nosotros de sexto? Bueno, por situaciones específicas, esta Oli deja el cargo de representante, pero Gaby nos va a estar apoyando. Entonces, pues Gaby, ya has estado en algunas reuniones, bienvenida ya al grupo de representantes.
nos queda poco trabajar, pero yo lo único que tengo para ustedes es agradecimiento, porque la verdad, así como dicen, se la han rifado, mamis. Muchísimas gracias, la verdad. Y pues a echarle para adelante. Somos un gran equipo como representantes, hemos trabajado siempre de la mano y siempre sé que puedo contar con ustedes. Y ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy. Yo ahora sí yo no estoy de 8 a 2, saben que desde las 7 de la mañana estoy respondiendo para cualquier duda que tengan.